El ese inglés. tema del inglés. Yo tuve muy buen El profesor inglés, de inglés. ¿estuviste con qué, profe? Yo el profesor de inglés que tuvimos fue muy bueno y lo tuve hasta el tercer módulo y el cuarto ya sí nos cambiaron. Pero me gustó la parte del cambio. Mire, les compartí en el chat del grupo a DataCamp. DataCamp es en inglés. Obviamente ustedes pueden buscar su traductor de su navegador. Pero él te da todos los básicos, te los da gratis. Muy buena la forma también como DataCamp te enseña. Porque DataCamp te coloca en el escritorio de trabajo, en la actividad, te coloca el codificador, la plataforma de codificador, y te coloca la consola de una vez en el mismo entorno. Entonces tú estás corriendo y estás revisando si el ejercicio está correcto. Y si está correcto, él te dice si está bien. Y si no, corrige. Hasta que te lo permite tantas veces hasta que te aprendes el comando con el cual tú tienes que realizar la sentencia o la instrucción. Muy bueno también Datacan. Y la ventaja que Datacan sí te da el certificado gratis, al menos en los primeros niveles básicos. Y él te trabaja varios lenguajes. Trabaja R, trabaja MATLAB, trabaja Python, trabaja C. Java no lo trabaja, pero sí trabaja varios allí. Ese FreeCodeCamp también. Me gusta la Mira forma del mis notas, entorno. profe. Ese FreeCodeCamp, la forma del entorno es muy bueno. Pareciera como que si fuera un Profe, programador experto. vea mis notas del Mintic. Ay, no, Roger, pero estás muy bien. Es que son muy fáciles. Tenlo paciencia, que generalmente, ¿qué vas a trabajar? ¿Móvil o web? Me voy a ir por el móvil. Quiero. Es que el del web ya sé. Lo que quiero es. A ver si nos regalan al menos una licencia de. ¿De qué? De iTunes, que yo no quiero pagar los $90 anuales. Yo tengo la de desarrollo de. Pero te cuento algo entonces, Roger, presta atención. Cuando ustedes están finalizando, nosotros hicimos un hackathon. Lo hizo el año pasado, lo hizo Mintic. Esos son 3 días de programación corridos. Ellos te dan retos, pero esta vez el reto lo hacen en web. Bueno, de todos modos tú ya lo manejas un poquito allí, un poquito bastante. El reto, a medida que van avanzando y mientras más puntos tengan, porque ellos te van validando los retos que tú vas generando. O sea, es una interfaz de ingreso, queremos un menú que se despliegue hacia abajo, queremos que valides un usuario, queremos que conectes a... O sea, dependiendo de las solicitudes que tengas allí, porque eran como 75 retos, ellos a los ganadores le dieron, aparte plata, le dieron licencias Microsoft. Pero. ¿Pero qué? Pero. A los de la Nacional. Es que me puse a hacerlo con la Nacional. Es que no todas las universidades regalan. Ah, no, no, pero es que ese regalo no fueron las universidades, ese fue Mintic. ¿Fue Mintic? Ujú. Tú simplemente te inscribiste, porque no todo el mundo se inscribió tampoco, a la gente le dio miedo. Yo me inscribí con un grupo de 5 porque era mínimo 5, ¿no? Y entonces cuando arrancamos, el primer día trabajamos bien, nos iniciamos, hicimos la parte de lo que era el modelado que ellos pidieron, íbamos bien hasta ahí. Cuando empezamos la parte de programación se perdió todo el mundo y no vi más nadie. Yo me quedé para ir escuchando los retos, para ir retroalimentando la información, pero realmente sola no quedé en ninguno de los valores que estaban allí, pero igualito con los compañeros que iban generando los retos, ellos mostraron la tabla de numeración y hablaron de los ganadores. Y los ganadores les dieron plata, licencia y unos cursos gratis. Entonces, eso es importante también. Esta es la cuenta de Paico de un cliente. Yo le hice la integración de Paico. Cada nada entro a revisar y tienen buen flujo. Por lo menos están sacando esto mensual. De esto a 25 mensuales. Con cursos. Y ellos los dan. Son buenos clientes. Ah, Lo que a veces entro a revisar el tema de las transacciones. Pero pero son cosas de desarrollo que uno dice, el tema de Paico ahorra muchísimo trabajo para
de la venta, pero no es que es la automatización. Usted ya con un sistema que automatizó el pago, ya usted se quita un trabajador de encima. Lo que pasa es que es esa parte donde entramos nosotros. Tú tienes que darle a ellos los beneficios y mostrarle cuáles van a ser, en este caso, esas ventajas que va a tener el utilizar la tecnología. Pero es que de todos modos es relativo porque la gente considera que todo lo que tú gastas en tecnología no va a ser nunca, es un gasto, más no es una inversión. Y los términos hay que aprenderlos a manejar. Todo lo que tú inviertes en tecnología, obviamente sigue siendo una inversión. Eso se te va a retribuir porque para eso tiene un retorno. Esta ya para el año que pagué esta, que es la Play Console para subir a la Play Store. Y no la he usado. Por eso es que me voy a meter ahorita en la mintica a las aplicaciones móviles para aprender. Porque la verdad me da pereza cuando decían, ay, es que toca pasar la revisión y que si una cosa y la otra las devuelven. Qué pereza. Entonces eso es lo que quiero hacer ahorita. Por eso fue que me metí en últimas a la mintica. Ok. Entonces aprovechalo cuando estés en ese cuarto módulo que selecciones para que trabajes bien toda esa parte. Bueno, Roger, te cuento dónde estamos. En este momento estamos trabajando con el diagrama de actividades. Ya hicimos el de casos de uso, ya hicimos el de las historias de usuario, trabajando con una plantilla mejorada. Tenemos una nueva plantilla que en este caso se le adicionaron unas filas según nuestro material de formación. Lo que hay que hacer es estas nuevas plantillas, aplicárselas a esa evidencia que trae parte de ese SRS con el que se trabajó anteriormente y obviamente incluirle esa nueva información que la plantilla mejorada la tiene. Esas plantillas mejoradas de igual forma como en la actividad anterior las tenemos como material complementario. Aquí en territorio, cuando ingresamos en nuestra ruta de aprendizaje, las tenemos aquí, ahora estamos en la actividad de proyecto 2. Aquí en la guía de aprendizaje, aquí en material complementario, fíjate, aquí tenemos ya la plantilla mejorada con las nuevas modificaciones y la plantilla de historias de usuario. Estamos trabajando esta parte ahora, lo que corresponde a los diagramas de actividad. Y los compañeros hicimos unos diagramas de actividad de este caso de uso que ves aquí compartido. Voy a compartir el enlace para que te puedas incluir. Y vamos a tratar de terminar los diagramas de actividad de los otros casos de uso que quedaron pendientes allí. ¿Para qué? Para practicar esta parte de los diagramas de casos, en los diagramas de actividad, porque hay que incluírselos ahora como evidencia de nuestro proyecto debemos desarrollar. Ahí te compartí en el chat el enlace, hazle un clic allí y nos va a llevar a este diagrama que tenemos aquí. Vamos a revisar lo que hicieron los compañeros. Este es un ejercicio cualquiera que tomamos al azar con respecto a... Vamos a esta parte aquí. Permítame, minimicemos acá. Educador, estudiante. Estudiante, acuérdate que la idea para que quede gratis es todo estudiante. Aquí tenemos el que hizo Juan David y Félix, el tuyo es el que está de este lado, ¿verdad? Ahí, aquí está el que hizo el compañero Félix. Entonces, revisamos nuestro caso de uso y el diagrama de actividad lo que pretende es que de cada caso de uso que nosotros tenemos, si el solo nombre que tiene ese caso de uso no expresa suficiente claro cómo se va a desarrollar el proceso, la idea de los diagramas de actividad de UML es tratar de representar cómo es la secuencia y el manejo de esa información dentro de ese proceso funcional que estamos representando a través de un caso de uso. En este caso yo trabajé el número 1, que representaba el registro del socio. Este registro de socio asumimos que fíjate que como solamente el bibliotecario es el que está involucrado en este proceso,
Quiere decir que él ya tenía la información necesaria para hacer este proceso. Entonces asumimos que para poder tener la información de los socios, él tenía que haber tenido un formulario en físico que el socio diligenció previamente. Se inicia, los símbolos de inicio y fin son, aquí están representados, son un círculo lleno y el fin lo representa el círculo lleno pero con uno adicional. Los símbolos los tenemos aquí en Lucidchat. Compartí unas guías en el grupo del WhatsApp para que ustedes tengan allí información suficiente y de todos modos en la internet tenemos mucha información con respecto a los diagramas de actividad. ¿Cómo se genera la secuencia o la ejecución de un diagrama de actividad? La persona que lo inicia, en este caso las actividades o procesos están representados con un rectángulo de puntas redondas. Seguimos manejando, en este caso, el rombo que representa una decisión. Decisiones que pueden tener una o varias salidas. Los cuadrados, en este caso los rectángulos de punta recta, representan cualquier otro evento adicional. A ver, Roger, estoy así como bullita por aquí. Ok. Los rectángulos representan cualquier objeto, evento o información adicional, ya sea en físico o no, que se genera del proceso. Buscamos un formulario, si los datos, la bibliotecaria revisa si el formulario de datos está correcto, entonces él ingresa a la plataforma, digita los datos y el mensaje exitoso de los datos registrados se muestra en este proceso, quiere decir que ya cumplió el objetivo. Si los datos no están correctos, cuando él revisa el formulario simplemente lo anula y obviamente se termina el proceso. Así de sencillo es tratar de representar las actividades y la información que se genera dentro de cada caso de uso. Feli aquí de este ladito nos trabajó el caso de uso que se llama llenar el formato de registro del socio. El socio, este es el que viene antes del que yo acabo de representar. El socio va a llenar sus datos en un formulario para que le hagan su previa inscripción. Entonces, ¿qué es lo primero que hace? Bueno, es un usuario nuevo, obtiene el formulario para registrar sus datos, empieza a llenar los datos solicitados. Si los datos están completos, él entrega el formulario, la solicitud se completó y terminamos. Fíjate que la parte que está en el rectángulo, que tiene las puntas rectas, no representa un proceso. Entonces, para que sea un proceso, ¿qué es lo que tenemos que colocar? Colocar nuestros verbos siempre con con la palabra completa que genere verbo. Vamos a tratar de poner eso, listo. Ay, movimos esto. Pongámoslo derechito. ¿Qué pasa si los datos de la persona no están completos? Entonces, si no están completos, él vuelve a revisar y sigue llenando este formulario hasta que el proceso esté completo. Porque no tenemos un flujo alternativo, sino llenar el formulario, porque para eso se hizo. Este es el caso de uso número 6 que se llama llenar formulario. Pero entonces también tenemos que por aquí el compañero Juan David tomó un caso de uso. Si nos damos cuenta, aquí tenemos 3 casos de uso en los cuales están involucrados los 2 actores. ¿Por qué los 2 actores? Porque obviamente un actor necesita información del otro para poder llevar a cabo el procedimiento. Cuando tenemos casos de uso donde se representa más de un actor involucrado en la ejecución del proceso, tenemos que emplear el diagrama de carriles. ¿Qué quiere decir ello? Que yo debo utilizar, como en este caso, los 2 socios, representarlos en cada carril. ¿Por qué? Porque si los 2 están involucrados en la ejecución del proceso, quiere decir que en algún momento la información que un socio necesita la debe tomar del otro, o al contrario, debe pasar la información a la otra persona. Eso tiene que estar reflejado en el diagrama de carriles, porque si tomo por ejemplo, este es el caso de uso prestar libro, donde están el bibliotecario y el socio relacionado, en este caso de uso, y yo lo diagramo solo con un actor, ahí hay un error. O hay un error en el diagrama que yo representé, o hay un error en el diagrama de actividad. Porque si los 2 están relacionados, obviamente los 2 deben estar representados cuando haga mi diagrama de actividad. Entonces, visualizando este proceso que se llama prestar libro, iniciamos aquí. El socio es el que inicia.
¿Por qué el socio es el que inicia? Porque él es el que hace la solicitud o es el que tiene la intención de la búsqueda del libro. El socio inicia buscando el libro, buscar el libro, selecciona el libro, le lleva el libro al bibliotecario. Entonces, fíjate que el elemento libro es un elemento, es un objeto, es algo que no es una acción, pero está involucrado dentro del proceso. Entonces se representa en un diagrama de actividad con un rectángulo, con las puntas rectas. El libro, que fue el elemento que en este caso mi socio seleccionó, se lo llevó al bibliotecario. ¿Qué hace el bibliotecario? Registra los datos del préstamo, asumo que debe ser en el sistema donde se está o en la computadora donde lo vaya a almacenar, y se pregunta o le pregunta, en este caso, ¿se requiere otro libro? Si se requiere otro libro, entonces obviamente, fíjate que el flujo vuelve otra vez a la búsqueda del libro. Y va a ser tantas veces como sea necesario mientras el libro necesite el autor, en este caso el socio. Si no se requiere otro libro, entonces se entregan los libros prestados. ¿A quién se le entrega? En este caso se le entregan al usuario, tenemos en este caso al usuario socio, el usuario recibe los libros y aquí termina el proceso del préstamo del libro. Así de sencillo, mira la diferencia cuando yo puedo identificar un caso, en mi caso de uso, un elemento función, que sería mi requisito funcional, que se llama prestar libro, a cuando yo lo represento a un usuario, o en este caso a los mismos diseñadores o programadores, de esta forma. Esto es ganar habilidad práctica en lo que representa para ustedes la documentación de sistemas de información. Ya ustedes están con esta práctica, hemos estado desarrollando habilidades con respecto a el manejo de diferentes modelados empleados en UML 2.5. Entonces, ¿qué es lo que queremos con esta práctica, Roger? Todavía quedan, voy a marcar aquí los que ya tenemos seleccionados, los voy a rellenar. Vamos a rellenarlos aquí con azulito. Los que ya tenemos aquí rellenitos de azulito son los que ya hemos hecho. Entonces puedes tomar, este es el relleno verde. Puedes tomar uno de los que no está rellenito de azulito y hacer tu diagrama de actividad aquí en este tablero compartido. ¿Para qué? Para que practiquemos y podamos hacer la revisión como debe ser. Entonces Félix, también con nosotros está por aquí Félix. Solamente te tengo a ti en este momento. Félix, yo compartí el enlace si quieres incorporarte nuevamente a la actividad. Entonces me cojo el registro libro. Entonces agarran eso, seleccionen. Acuérdense que esto es Lucidchart. En cualquier parte donde ustedes se monten, pueden seleccionar completamente un diagrama y copiarlo y modificarlo. Esta es la ventaja de trabajar con estas herramientas en línea porque son súper prácticas. Nos damos que devolver libro o actualizar estado. Yo puedo seleccionar todos los elementos así, le doy copiar y los pego a otro lugar. Entonces, para el registrar libro se debe utilizar un diagrama como este, ¿cierto? Además similar al registrar socios. Fíjate, cuando me tienes aquí registrar libro, algo muy parecido al de registrar socios. Pero ojo, yo no tengo ningún formulario lleno cuando yo voy a, imagínate el bibliotecario que le llegó el libro nuevo, ¿qué es lo que hace para hacer ese registro? Debe asignar una cuota o debe, no sé, asignarle un código o el código según la categoría o según la organización. De verdad no sé cómo vayas a manejarlo, pero debes expresarlo. Félix, ¿cuál vas a tomar ahorita entonces para hacer otra práctica? Yo voy a tomar el registrar libro, profe. Entonces yo voy a marcar registrar libro que lo agarró Roger y va a practicar su. Entonces nos queda actualizar estado del libro que simplemente se escogió porque debemos, según la definición, indicar cuando devuelven un libro si el libro está en buenas condiciones o no está en buenas condiciones y debemos registrar ese proceso. Fíjense que lo tenemos como un include aquí en nuestro diagrama. ¿Cuál te gustaría tomar, Félix, de los dos que faltan? La cuenta de estado. Ok, entonces yo voy a hacer el devolver libro. ¿Listo?
Entonces, devolver el libro, vamos a ver, yo tomé esto que estaba aquí. Trabajen en su área porque acuérdense que el área del escritorio se expande a medida que ustedes lo vayan a necesitar. Yo voy a trabajar con el devolver libro, que tengo a los dos actores involucrados. Vamos a copiarnos este que tenía aquí nuestro amigo Juan. Y me lo voy a traer aquí y lo voy a poner exactamente al ladito. Aquí. Entonces, mientras ustedes van trabajando allí, yo también les voy a facilitando vamos desarrollando y vamos a revisar si entendemos cómo representa esa parte de diagramación. Sería caso de uso 5, devolver el libro. Voy a colocar aquí en silencio esto, vayan trabajando allí. ¿Qué, mami? Ah, yo no lo he visto, mamá. Sí, papito dijo que iba saliendo ahorita cuando yo venía llegando. Dile que le note el teléfono y todo, ¿verdad? ¿Qué tenemos en este caso? Entonces, recordando y visualizando nuestro diagrama, a ver, yo coloqué esto aquí en silencio. Recuerden que tienen que tomar claramente el modelo de nuestro diagrama de casos de uso porque es el que nos va a identificar los actores involucrados. Yo tengo al socio y el bibliotecario tal cual como aquí. Entonces sería, vamos a poner, pongan su nombre y aquí vamos a trabajar que sería el caso de uso 5, sería devolver libro. ¿Quién inicia la devuelta? Obviamente que lo inicia el señor socio. A ver, por aquí. Eso es. Entonces, según eso, tengo que dar el proceso de cómo sería registrar el libro. Ese es el registro del libro cuando se presta, profe, que quede perdido. No. Ese es míralo aquí tienes la secuencia en el caso de uso. Ese es el registro del libro que lo hace solamente el bibliotecario. Es el registro cuando el libro llega nuevo. Sí. Llegó el libro nuevo, yo tengo que incluirlo dentro del inventario. Ok, entonces. Porque el que tú dices de registrar el libro, cuando lo trae el socio, fíjate que ahí sí está involucrado con las líneas, las dos actores. Sí. Entonces, este es solo el bibliotecario. Entonces, lo primero es revisar verificar existencia. Lo primero que va a hacer es verificar existencia. Si sí está, ingresa a plataforma, verificar existencia. Datos. a ver, el que yo tengo en este caso sería el de devolver el libro. El señor entrega el libro lo revisa. Llegó el bibliotecario, revisa los datos del préstamo. Aquí actualizamos.
del libro. Y yo tengo un caso de uso que se llama actualizar estado. Después que él revisa la condición del libro, él viene y debe actualizar estado. Actualizar estado no era el mismo. Sí, pero acuérdate que tu caso, Félix, es un include del que yo estoy haciendo, el devolver libro. Cuando es un include, yo tengo que representarlo aquí como un proceso. Cuando son include, es como un nivel más profundo de los procesos que estoy generando. Yo debo colocarlo tal cual como está aquí el nombre, pero tú eres el que está explotando ese proceso. Pero como ese proceso se genera, es de aquí del caso de uso 5, yo debo representarlo, como decir que aquí se originó, si yo quiero ver la especificación del caso actualizar estado, yo me voy a trasladar hacia el diagrama de actividad, pero ese se generó es en este proceso, que representa tanto los include como los extend. Los que son use o include se generan siempre de un caso de uso. Acuérdense que esa es la comunicación entre casos de uso. Para yo poder representar ese que tú estás haciendo, lo estás haciendo individualmente, cómo se genera este actualizar estado. Pero como él es un include que depende, o sea, él automáticamente para yo poder devolver el libro tengo que actualizar el estado. Esa representación o esa relación que existe entre estas dos funciones se reflejan cuando estamos haciendo el diagrama de actividad. Ese actualizar estado yo solo lo voy a nombrar. Actualizar estado aquí. ¿Por qué? Porque después que la persona revisa, en este caso mi bibliotecario llegó y revisó la condición del libro, él debe actualizar el estado del libro. Pero yo no voy a hacer lo que significa o los procesos que se generan cuando él actualiza estado. Yo solo lo menciono. Si quiero ver qué es lo que hace actualizar estado, obviamente tengo que trasladarme hacia el diagrama que tú estás realizando, Félix. Después que la persona actualice el estado, el bibliotecario de que dice si está en buenas o malas condiciones, eso lo hace cuando actualizó el estado. Y aquí, registra entrega, registra entrega del libro. Fíjate que yo aquí no me voy a cuestionar si está en buen estado o está en mal estado. Esa parte no lo voy a hacer yo porque eso lo tiene que hacer la persona que está explotando o detallando más este proceso de actualizar estado, que en este caso es el diagrama que tú estás haciendo. Y aquí termina nuestro proceso. Puedo preguntar, aquí yo puedo preguntar si hay otro libro. Vamos a hacerlo con más detalle y vamos a dar el caso en que la persona quiera otro libro aquí, entregar otro libro.
Podemos hacernos la pregunta. A ver, yo borro esta flecha que está aquí. Vamos a robarnos aquí. Y esta pregunta la traigo aquí. Profe, Dime, Roger. entonces sería verificar la existencia. En la existencia del libro, sí, pues obviamente tienen que traer la plataforma, crea el libro y agrega la existencia, y si no, pues en el otro lado solo es agregar existencia. Cuando hablo de agregar existencia es, pues tomo el libro Y ya tiene un código. y ya existe el título. Ok, listo. Ya tiene asociado. Dime. Si el libro existe, ya simplemente agrega existencia, listo, perfecto. Si el libro no existe, ¿qué pasa? Va a crear el libro y agrega la existencia. Entonces creo dos estancias de estas o con solo una. Ajá, pero entonces dale un procedimiento anterior a ese. ¿Qué sería lo primero que él ingresa? Primero tienes que codificarnos o la creación lo hace directamente en plataforma. Vamos a asumir que lo hace directamente En plataforma, profe. Sí. O sea, antes de crearle el libro, colócale allí generar código antes de ingresarlo ubicar, colócalo así, ubicar categoría o seleccionar categoría. Es como para darle un proceso manual antes del ingreso, como ubicando hacia dónde va a ir el libro. Ah, ok, listo. Ubicas la categoría, perfecto. Entonces, claro, crear el libro, agrega existencia. Ojo, no puedes colocar más de una actividad dentro de cada cuadro. O sea, tengo que crear Otro que se hace. Cópiate el que tienes allá arriba. Pero no es necesario que lo copies, porque si es exactamente lo mismo, manda la flecha para allá. ¿Me entiendes, Roger? Sí, ya no me grité. Por favor. I'm sorry. Entonces creamos otro acá. El libro agrega existencia. Entonces acá es agrega existencia. No, déjalo ahí, solamente con crear libro. Y la flecha del crear libro, cuando salga, mándala allá hacia agregar existencia. Borra ese último cuadro. Ah, el de arriba de una vez. Claro, porque es que ya lo tienes, ¿para qué vas a repetir el mismo? Acá agrega existencia. Ya. Es. Es más, fíjate que tienes dos cuadros que se llaman igual, se llama ingresar a plataforma. Entonces, si quieres, ese ingrese a plataforma lo puedes hacer antes de la pregunta o lo haces al principio del proceso para que no tengas que tener dos cuadros iguales. Sí. Tienes razón, en vez de, después de verificar existencia, Debería ser antes. aquí, control X, bájate, por favor. ¿Cómo le agrego otro jefe, profe? No. Borra primero ese ingresar plataforma de ahí. Arrástralo y ponlo allá arriba. A ver, pero tienes que eliminarle la flecha, obviamente, porque te va a dar el problema. Bórralo, tienes que borrarle el cuadro. Borrar, ingresar plataforma. A ver, yo te colaboro aquí. Para que la flecha llegue directamente a este. ¡Ay! 12. Ya. Esta flecha tiene que llegar es aquí. Listo. Hagámosla quebrada. Existencia. Ah, espera, ya lo escogí. Categoría, no, ahora sí, chicos, Chucky. Y entonces bájate. ¿Por qué no baja? Ahora sí. A usted se le da esa otro acá. A ver, tienes que quitar.
verificar existencia e ingresar a la plataforma. Listo, entonces ahora sí existencia del libro. A ver, pero esta flecha quedó toda extraña aquí. Así. Y no Ahora sé. sí. Ahí está. Pero es que hay que decirle que sí. Este sí. Así, mira, ven. Enderecemos este que quedó torcido. Y este también. Y ahí lo tienes. Este es tu diagrama de actividad. Sí, entonces el bibliotecario primero verifica la existencia, ingresa a la plataforma, si existe el libro, sí, pues va a agregar una existencia más, mensaje de registro exitoso. Si no, ubica la categoría, crea el libro, igual agrega la existencia y mensaje de registro exitoso. Correcto. Eso es lo que hay que hacer a cada caso de uso que ustedes tienen ahora en su documentación. Ojo, vamos a revisar entonces qué nos dice el material de formación. Nuestro material de formación con respecto a esa guía nos dice que es la evidencia de actividad. Revisemos nuestra evidencia de la actividad, que ya sería entonces nuestra actividad número 4. La historia de usuario ya la tenemos y es esta. Diagramas y documentación de actividades del proyecto. Entonces, siempre vamos a tener como consideración el SRS porque es nuestros requisitos. Con base en los requisitos se empiezan a construir los artefactos del modelo necesario para representar la solución del software. Tenemos diagramas de clase, diagramas de casos de uso o historias de usuario en las plantillas como están establecidas. Modelo de base de datos, modelo de dominio, diagrama de actividades y también un documento que informa los resultados obtenidos y aspectos a tener en cuenta. ¿Qué vamos a entregar? Debes estudiar los conceptos y características las que tenemos en el material de formación. También allí hay un video que debemos revisar, bueno, lo revisaremos ya mañana, que está en el material complementario que habla sobre los diferentes modelados. Trabajar la práctica de los diferentes modelos de UML, conocer sobre las metodologías ágiles, especialmente aquellas que hemos seleccionado para orientarnos y enfocarnos en el desarrollo de nuestra propuesta, que es la que trabajamos en las evidencias anteriores. Productos a entregar, diagramas, documentos de casos de uso e historias de usuario. Aunque aquí hablan de diferentes elementos, fíjate, estamos hablando modelo de base de datos, modelo del dominio, entonces tenemos que saber cuáles son los modelos de base de datos y los modelos de dominio para hacerlo a representar. Y de igual forma, ya te estamos hablando de palabras un poco mayores que son los diagramas de clase. Y mis diagramas de clase son esos elementos o informaciones que voy a empezar a identificar para almacenar dentro del sistema o el software que yo voy a empezar a desarrollar. Entonces ya aquí estamos hablando de unos términos un poquito más complejos que necesitamos documentarnos y revisar el material de formación. Hasta el diagrama de actividades, hasta esta actividad que hemos desarrollado, ¿existe algún inconveniente con los que tengo aquí presentes? Félix, Roger. No, profe, todo muy claro para mí. Entonces, ya mañana continuamos con los otros modelos que UML me facilita para poder hacer la representación conceptual del desarrollo que voy a, en este caso, que ustedes proponen como solución a la problemática presentada. Entonces, ¿cuál es la idea? Que vayamos practicando y desarrollando estas destrezas con los casos de uso que ustedes tienen dentro de su proyecto. Si yo tengo, recuérdense que cada caso de uso para mí va a representar un diagrama de actividad. Si considero que el nombre del proceso al cual yo he asignado no refleja mayor complejidad, yo puedo evitar ese diagrama o dejar de hacer ese diagrama de actividad. Por ejemplo, registrar usuario. Pero registrar usuario, yo identifico que hay una información que se debe manejar. ¿Quién me la brinda?
en ese caso sí debo hacer un diagrama de actividad para poder identificar de dónde viene la información o la fuente y hacia dónde va esa información que se almacena. Pero, por ejemplo, yo tengo un diagrama de casos de uso que se llame imprimir factura. Obviamente que la impresión es un proceso elemental, operativo de un equipo, y ahí yo no tendría que definir un diagrama de actividad porque yo no estoy construyendo la impresora ni estoy generando comunicación, cómo se comunica la impresora, porque ese no es su proyecto. Su proyecto es de dónde viene la información que se va a imprimir. Pero eso lo va a generar otro proceso anterior, otro requisito funcional que yo ya he expresado. Entonces, aquellos requisitos funcionales identificados en mis casos de uso, que por sí su nombre o su identificador que ustedes les dieron representa el proceso como tal, no es necesario explotarlo, es decir, llevarlo a un nivel más detallado a través de un diagrama de actividad. Pero aquellos en los que sí, solamente con el nombre no identifico cómo se está manejando la información o el flujo de los datos, ahí sí debemos explotarlo a través de un diagrama de actividad. Entonces, su tarea es identificar de sus casos de uso cuáles de ellos vamos a explotar a través de los diagramas de actividad. La idea es que en las asesorías que vamos a tener individuales ya empecemos a trabajar, ya empiecen a mostrarme evidencia, ya empecemos a revisar evidencias pasadas que todavía tengan alguna dificultad y no la he podido entregar. La idea es tratar de evacuar todas esas evidencias que tenemos pendientes, tratar de estar al día y empezar con lo que ya corresponde a nuestro proyecto, porque si se dan cuenta, cada vez mis artefactos, mis informes que tengo que generar van a ser con mayor complejidad y mayor cantidad de información. Entonces la idea es estar claro en lo que vamos a desarrollar para poder empezar a hacer ese modelado conceptual, es decir, mi modelo de cómo va a ser. Si no hay más dudas ni más preguntas, corazones, detengo en este momento la